Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Para mí es un privilegio poder compartir nuevamente la palabra de Dios. Reciban un cordial saludo a todos y pues vamos a estar viendo y vamos a empezar con una escritura que está en el libro de Romanos 8:29. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta palabra que me llama la atención es predestinación. La predestinación es conocer anticipadamente el destino de una persona o de una cosa. Quiere decir que en este versículo nosotros podemos encontrar que nuestro destino anticipado es ser transformados a la imagen de Jesús. Esta transformación requiere de un crecimiento. La Biblia enseña que no podemos crecer solos, necesitamos a los demás, necesitamos a las demás personas. Jesús vino a salvar al mundo, Jesús vino, pero también vino a ayudar a crecer a las demás personas, vino a enseñar, vino también a edificar a todos, a sus discípulos, a las personas que sanó. Entonces, Dios nos enseña a través de la Biblia que necesitamos a otras personas. Y en Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Le dio importancia a las relaciones, el crecer no solo en conocimiento, sino también en gracia con Dios y con los hombres. Las relaciones son muy importantes para Dios. En 1 Tesalonicenses 5:11 dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Edificar significa construir. En este pasaje nos están animando a que podamos ayudar a otros a edificarse a sí mismos, a crecer. Y es importante esto porque el crecimiento lo da Dios, pero nosotros necesitamos de otras personas para crecer y necesitamos también ayudar a otras personas a crecer. Y de esto es lo que estaremos hablando en este tiempo. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a crecer a los demás? Voy a mencionar 4 aspectos. El primer aspecto es apoyándose y valorándose unos a otros. Todos de alguna manera necesitamos ser apoyados, todos de alguna manera necesitamos sentir que somos valorados. Y cuando nosotros lo hacemos hacia una persona, nosotros estamos mostrando amor. Nosotros estamos haciendo lo que Jesús hizo acá en la tierra. Estamos siendo representantes de Dios. Apoyar y valorar a los demás es algo muy importante. ¿Y cómo podemos nosotros brindar ese apoyo y brindar valor a los demás? Primero, con aceptación. Todos necesitamos aceptación de las otras personas. Necesitamos nosotros aceptar al prójimo tal y como es, con sus diferencias, con su forma de ser, con su forma de pensar. Nosotros tenemos que aceptarlos, porque Jesús nos aceptó a nosotros tal y como somos. En Romanos 15:7 dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Debemos aceptar a los demás tal y como son, sin menospreciar a nadie, aceptar y valorar las diferencias de los demás, porque así como Cristo nos aceptó tal y como somos, así nosotros debemos de ser. ¿Y cómo nosotros podemos identificar si
hemos aceptado a alguna persona o si aceptamos a las personas, ¿cómo podemos medir eso? Cuando dejamos de insistir en querer que los demás sean como nosotros y nos alegramos por lo diferente que ellos son, por las diferencias que ellos tienen. Cada persona es un regalo de Dios. Otra forma de apoyar y valorar a las personas es prestar atención. Prestar atención lleva más tiempo que aceptar a una persona. Podemos aceptar a una persona, pero podemos ignorarla. Entonces, todos necesitamos que nos presten atención. Y en Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Este es un privilegio y un beneficio el ser parte de la familia de Dios, es ser parte del cuerpo de Cristo, porque de alguna manera nosotros somos prioridad y tenemos que ser prioridad y los demás también tienen que ser prioridad para nosotros. Prestar atención. El principio de prestar atención es que a todo lo que tú le prestas atención va a crecer. Y en las relaciones a lo que le prestamos atención crece. Si le prestamos atención a nuestro cónyuge, la relación entre cónyuges tiende a crecer. Si le prestamos atención a nuestros hijos, esa relación va a crecer. Prestar atención es tan importante y es el más grande regalo de amor que nosotros podemos dar a los demás. El prestarles atención. Nosotros queremos sentir que nuestros pensamientos son aprobados, que somos importantes y que somos valorados. Eso nos hace sentir bien y así es como tenemos que hacer sentir a las demás personas. La esencia de las relaciones está en cuánto nos damos unos a otros y en cuánto tiempo nos brindamos unos a otros. Lastimosamente hoy en día hay distractores como la televisión y el internet que nos alejan de las personas y prestamos atención a estos distractores y tristemente a quien ignoramos en la mayoría de casos es a nuestra familia, las personas más cercanas a nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado. No solo aprovechar las oportunidades para prestar atención a alguien, sino crear las oportunidades para prestar esa atención, para dar atención a los demás. Una llamada por teléfono, una conversación de amigos, podemos ir aprovechando para poder prestar atención a los demás. Otra forma en la que nosotros podemos apoyar y valorar a los demás es mostrando amor. En Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. El amor fraternal se da entre hermanos y nosotros somos hermanos, somos de la familia de Dios, somos hijos de Dios. Y una de las expresiones que tristemente se ha perdido en este tiempo del COVID por el distanciamiento social es el contacto físico. Hemos dejado de sentir ese apretón de manos, hemos dejado de sentir esos abrazos, hemos de verdad dejado de sentir el contacto físico de otros hacia nosotros. Y eso es algo tan importante para el ser humano, para su crecimiento, para su desarrollo, el sentirse amado, el sentir ese afecto fraternal. Y nosotros tenemos ahora la tecnología, tenemos los teléfonos, las videollamadas, para poder acercarnos a las personas aún en la distancia y poder dar un gesto de amor. Quizás ahora no podemos abrazarnos, no podemos apretarnos las manos como antes lo hacíamos, pero podemos hacer una llamada por teléfono. Y a nuestros seres queridos, nosotros tenemos que practicar ese contacto físico.
nuestro cónyuge, con nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Nosotros tenemos que hacerlos sentir amados, no solo decirlo, sino que también expresarlo de otra manera, y expresar, por ejemplo, un beso, un abrazo, hace sentir bien, ayuda, apoya a las personas y también da valor a las personas. Otra forma en la que nosotros podemos apoyar y valorar a las personas es mostrando aprecio. Y el aprecio significa valorizar algo. Hay un concepto en los vehículos que se llama depreciación. La depreciación significa que ese vehículo, con el paso del tiempo, va perdiendo su valor. Desde que se compra, desde que se adquiere, con el paso del tiempo, ese vehículo pierde valor. Lo contrario, y lo que tenemos que hacer nosotros, es agregar valor a los demás. En vez de que pierdan valor, tenemos que edificarnos unos a otros, como lo decía el pasaje de primera de Tesalonicenses 5:11. Animaos y edificaos unos a otros. Edificar a otros suma valor a los demás. Apreciar el servicio es valorar lo que los demás hacen, es darle valor a sus acciones, al tiempo que invierten, y tenemos que hacer saber a los demás cuán valioso es lo que hacen. Nuevamente, en casa tenemos la oportunidad para mostrar ese aprecio. Al tener los detalles con nuestra esposa, mi amor, qué rica está la cena, estuvo la cena, gracias por la cena. En prestar atención a los detalles con los hijos, en valorar el hecho de que hagan sus tareas, de que presten atención. Esas cosas suman valor a los demás, y nosotros tenemos que apreciar a los demás. En resumen, hasta lo que hemos visto ahorita es que nosotros podemos ayudar al crecimiento de los demás apoyándoles y valorándolos. ¿Cómo? Aceptando a los demás, prestar atención, mostrar amor y mostrar aprecio. Hay otra forma también en la que podemos ayudar al crecimiento de los demás. Es algo establecido por Dios y es orar. Orar por el crecimiento de los demás. Normalmente, a veces cuando oramos por una persona, oramos por lo básico, por el trabajo, por su salud. Oramos por sus necesidades básicas. Pero orar con propósito para el crecimiento de otros, Dios nos lo ha dejado en su palabra y Dios nos enseña cómo hacerlo. Quizás a veces no lo hacemos porque no sabemos cómo. Fíjense que en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 12, dice: Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Si ya había leído este pasaje de la Biblia, la verdad no había prestado mucha atención a este hombre, Epafras. Este hombre era como nosotros, hijo de Dios, creyente, se congregaba, siervo de Cristo, dice, pero esta persona hacía algo especial, hacía algo diferente. Siempre rogaba encarecidamente por los demás, para que estéis firmes, dice, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Esta persona es un héroe de oración, luchando en oración por los demás hermanos. Y es interesante cómo orar por las otras personas se va dando paso a paso, porque debemos tener un tiempo especial en oración, como Epafras dedicaba un tiempo del día
para la oración por los demás hermanos. Tenía la disciplina de orar siempre por la gente. Hay algo especial en la oración de Epafras, que no oraba solo por las necesidades básicas de los hermanos, como normalmente a veces lo hacemos. Y no oramos lo suficiente por el crecimiento espiritual de los demás, como en este caso lo hacía Epafras. A veces no sabemos cómo hacerlo. Como les mencionaba, la Biblia nos ayuda a orar por el crecimiento de los demás. Vamos a leer unos versículos en donde hay oraciones que pueden expresar esto, ¿no? De orar no solo por las necesidades básicas, sino por el crecimiento espiritual. Una de estas oraciones está en Efesios 3, 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Hasta ahí, Pablo está pidiendo que se nos sea dado, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Una oración muy interesante, muy bien estructurada, muy bien pensada. Y dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Pablo era un hombre de oración. Pablo estructuraba sus oraciones enfocado al crecimiento espiritual, enfocado al hombre interior, y es en lo que nosotros podemos ir cambiando nuestras oraciones, enfocados a orar por los demás de una forma diferente, para que puedan crecer espiritualmente como Dios así lo quiere. En Hebreos 13, 20 y 21 dice, y el Dios de paz que resucitó a los muertos de nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Estas oraciones son también estructuradas y van directamente al hombre interior, van directamente al espíritu del hombre. A nosotros nos gustaría que nuestros hijos sean hombres capacitados y aptos para toda buena obra. Nosotros les enseñamos, los instruimos según la palabra de Dios, les enseñamos el camino. Pero una cosa es prepararlos y otra cosa es que ellos por el Espíritu Santo sean aptos y estén capacitados para hacer lo bueno. Son oraciones muy especiales, fuera de lo común y corriente. Veamos otra escritura en Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Creo que todos lo necesitamos. Todos necesitamos el gozo, la paz, y necesitamos también el poder del Espíritu Santo. Y en Efesios 1:17 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría
y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza de que a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria y de su herencia en los santos. Necesitamos sabiduría, necesitamos que esos ojos de nuestro entendimiento sean abiertos cada día. Necesitamos la revelación del conocimiento en Él. Eso es orar por crecimiento. Eso es orar unos por otros y edificarse unos a otros. En Romanos 15:5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios le da muchas virtudes y capacidades al ser humano. Entre una de ellas hay algo tan importante que es relacionarnos con los demás en armonía. De esto nos habla este pasaje, que podamos entre vosotros estar en un mismo sentir según Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Dios le da importancia a las relaciones. Ahora, meditemos en lo siguiente. Si tenemos problemas para entendernos con otras personas, significa, de acuerdo a la Biblia, que nos falta conocer a Dios y ser más como Cristo. Según la Biblia, nosotros debemos de habitar unidos, unánimes. Nosotros debemos estar en un mismo sentir. Y si nos está costando esa parte, si de pronto no podemos nosotros estar en un mismo sentir, es porque nos hace falta ser transformados a la imagen de Jesús. Otra forma también de apoyar y ayudar a los otros a crecer es reconociendo nuestros errores. Al reconocer nuestros errores, nosotros construimos comunión, nosotros construimos intimidad y nosotros construimos buenas relaciones, más rápido que de cualquier otra manera. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dios dice que hay 4 beneficios al ser honestos sobre nosotros, al ser honestos sobre nuestros errores, sobre nuestras faltas, sobre nuestros sentimientos, sobre nuestros fracasos, frustraciones, miedos. El primer beneficio que nosotros podemos encontrar al ser honestos es que podemos encontrar sanidad emocional. Si nosotros hemos tenido un fracaso o hemos hecho algo incorrecto, nosotros tenemos que confesar a Dios para que Él nos perdone. Pero también podemos confesarle a otra persona lo que hemos hecho para encontrar sanidad y poder ser edificados. Ese es un beneficio que nos da el ser honestos. También nos da otro beneficio que es un nuevo inicio. Cuando fracasamos en algo, cuando de verdad nosotros nos alejamos de Dios, venimos ante Él, pedimos perdón, Él nos da un nuevo inicio. Si encubrimos nuestros pecados, no vamos a avanzar. Si los confesamos, si los confesamos y nos apartamos, alcanzamos la misericordia de Dios. Ese es un nuevo inicio, un beneficio más. Otro beneficio es el poder de Dios para cambiar. Cuando confesamos nuestros pecados, admitimos nuestros errores ante otros, recibimos el poder para cambiar.
Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Notemos que Dios no nos va a avergonzar si venimos ante Él a humillarnos. Notemos que Dios no nos va a regañar, no nos va a menospreciar si venimos humildemente delante de Él. Acá dice que Él nos va a exaltar. Somos humildes. Si somos humildes como Jesús, si eres orgulloso, Dios nos resiste. Pero si somos humildes como Jesús, Él nos acepta y Él nos exalta. La gracia de Dios es el poder para cambiar. Y ese poder es el resultado de la humildad, y la humildad es el resultado de la honestidad. Seamos honestos los unos con los otros. Otro beneficio es el compañerismo profundo. Cuando admitimos nuestros errores delante de alguien, Dios promete una relación más íntima y profunda con esa persona. Cuando somos honestos en aceptar nuestros errores ante las otras personas, las relaciones son mejores, son más cercanas. Y a veces tenemos nosotros ese concepto de que si declaramos una falta a un hermano, nos van a rechazar. Si declaramos lo que hemos hecho a una persona, podemos tener ese rechazo. Pero la verdad es que cuando nosotros compartimos y abrimos nuestra vida a otra persona y somos sinceros de cómo pensamos, de lo que hacemos, de lo que decimos, de nuestros errores, fracasos, miedos, es más fácil que las personas nos acepten por ser honestos. Y es muy difícil que nos acepten cuando nosotros no somos honestos, cuando siempre aparentamos ser algo o ser alguien que no somos. Entre más honestos somos, más vamos a disfrutar la compañía. Entonces nosotros de esa manera podemos ayudar a otros a crecer, orando por ellos, aceptando nuestros errores y también, por último, motivando a los demás a que se comprometan. Para ayudar a los demás necesitamos entrenarnos para una vida cristiana. Y nos entrenamos cuando nos involucramos por ejemplo, en un grupo pequeño como la iglesia en el hogar. Cuando nos agregamos al grupo, cuando nos involucramos, entramos en un entrenamiento para la vida cristiana. Es más fácil cuando uno está acompañado crecer que cuando uno está solo. Seamos una iglesia de propósito. ¿Sabes qué es una iglesia de propósito? Una iglesia de propósito es cumplir con 5 propósitos de Dios para nuestra vida. El primero es comprometerse a amar a Dios, amar a Jesucristo sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Segundo es comprometer a amar a los otros creyentes. Ese es el segundo y más grande mandamiento que Jesús enseñó. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es el segundo gran compromiso que nosotros podemos hacer. El tercero es comprometerse a crecer en la palabra de Dios. Esto es un discipulado. Cuando nosotros nos congregamos, ahora vía virtual o presencial, que ya se puede, cuando nos congregamos en nuestra iglesia en el hogar, nosotros nos estamos comprometiendo a crecer en la palabra de Dios. Eso es un discipulado, porque nosotros entramos en un entrenamiento de la vida cristiana. Comprometerse a servir en un ministerio. Todos tenemos talentos, todos tenemos alguna virtud. Cuando nosotros ponemos esos talentos a disposición de los demás,
Cuando nosotros ponemos nuestras virtudes a la orden de los demás, nosotros estamos cumpliendo con un ministerio. ¿Cuál es tu ministerio? Descúbrelo a través de lo que tú eres, en lo que tú eres bueno, a través de tus cualidades, a través de tus virtudes, a través de tus dones, a través de tus talentos. Ahí podemos descubrir cuál es nuestro ministerio. Y por último es comprometerse a comunicar las buenas nuevas. 5 cosas en las que tenemos que animarnos unos a otros a comprometernos. Con esto podemos asegurar que juntos vamos a crecer delante de Dios y que para lo que Dios nos predestinó, vamos a ir avanzando hasta que lleguemos y seamos transformados a la imagen de Jesús. Ese es el deseo del Padre, que seamos como Jesús. Ese es el deseo de Dios para todos nosotros. Ayudémonos a crecer, ayudémonos entre nosotros. Voy a hacer una oración para finalizar. Les pido que cierren sus ojos ahí donde están. Padre bueno que estás en gloria, te doy las gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque a través de ella tú nos capacitas y tú nos vuelves aptos para tu ministerio. Gracias, Padre, porque hoy hemos aprendido que debemos ayudarnos a crecer unos a otros. Ayúdanos, Señor, a no perder de vista ese propósito, Padre, del ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús yo ruego por tu iglesia, por cada persona que se ha conectado, por cada persona, miembro de nuestra iglesia, miembro también del cuerpo de Cristo, para que tú los fortalezcas, para que tu Espíritu Santo día y noche pueda capacitarles y pueda motivarles a ayudarnos a que nos ayudemos en el crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús te doy gracias y los bendigo a cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Reciban un cordial saludo y nos vemos en una próxima oportunidad.